Bueno, creo que todos los que estamos trabajando en educación nos estuvimos preguntando y nos seguimos preguntando cómo va a ser la escuela una vez que terminemos esta época de angustia o cómo continuamos en esta época de angustia adecuándonos a la situación. Evidentemente las instituciones educativas no funcionan, ni van a funcionar por lo menos en los próximos meses, como lo habíamos previsto al comienzo del año, o sea, cuando en las instituciones escolares o en las universidades o en la gestión escolar diseñamos el año 2020, seguramente no previmos una situación como la actual. Y nos preguntamos si alguna vez van a volver las escuelas a lo que fueron o lo que eran al final del 2019. Si los sistemas educativos eran los mismos. Y cómo se están diseñando los posibles escenarios post-pandemia. Cómo está adecuando cada país su gestión, sus acciones políticas para esta nueva situación. Pasamos a la próxima. Para esto convocamos a 3 personas que ya los presenté: Lucía Curio, Eugenio Severín y Sergio Siciliano. Y ahora les contaré un poquitito y pondremos en pantalla también los antecedentes académicos y laborales de cada uno de ellos. Voy a ser muy breve, aquí tienen absolutamente toda la descripción. Lucía en este momento es directora ejecutiva del Grupo EduTech, es presidenta de Propósito Perú, lleva más de 20 años trabajando en innovación educativa con tecnología digital, es asesora de estrategias de transformación digital en educación e inteligencia digital. Fue directora, y de ahí creo que Lucía nos conocimos, fue directora de innovación tecnológica en el Ministerio de Educación de Perú, diseñó la política de inglés Puertas al Mundo, y es miembro consultivo de varias organizaciones educativas o con centro en la educación de América Latina y América también, porque trabajas en algunas estadounidenses. Pasamos al próximo, Andrés. Bien, Eugenio Severín es chileno, es cofundador y director ejecutivo de Tu Clase, Tu País. Es una compañía que está dedicada a la innovación educativa, una compañía que no solamente ofrece una plataforma online, sino también asesoramiento y acompañamiento para formación en línea. Trabaja como consultor internacional, fue especialista senior de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo en el periodo 2008-2012, y trabajó en la Fundación Chile por 5 años, del 2003 al 2008. Ahí compartimos el trabajo con Educar Chile y la red latinoamericana de portales educativos. Anteriormente fue el jefe de gabinete, creo, del Ministerio de Educación de Chile, si ahí está, entre el 2000 y el 2002, y director nacional de la Oficina de Asuntos Ciudadanos en el mismo ministerio. Bueno, y también tienen ahí su carrera académica. Es licenciado en literatura en la Universidad Católica de Chile, tiene un posgrado en Estados Unidos y un diplomado en políticas públicas. Bien, y vamos a presentar a Sergio. Sergio es maestro, me encantó cuando mandó su currículum, le puso eso en primer lugar. Es maestro, profesor, licenciado en Ciencias de la Educación, tiene una especialización en Gestión y Evaluación de la Educación, una maestría en Administración y Gobierno de la Educación, y por supuesto realizó también cursos de posgrado, varios, ¿no es cierto?, de Gestión y Economía en forma particular. La característica distintiva de Sergio es que yo lo conocí como gestor, en la gestión pública. Primero en la ciudad de Buenos Aires, y después fue subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es el mayor territorio provincial en la República Argentina, y es donde se encuentra el 40% de la población general de la República, por supuesto también de docentes. O sea que manejar ese sistema educativo es como manejar un ministerio nacional, y lo comparamos con la mayoría de los países de la región. En este momento es diputado provincial, vicepresidente de la Comisión de Educación, y bueno,
Y creo que la presentación, con esto terminamos y entramos en tema. Imaginamos este espacio, este seminario, como una charla de café, como un conversatorio, aquellas que solíamos hacer en los encuentros presenciales, y entre conferencia y conferencia nos íbamos a la sala de reuniones y compartíamos un cafecito y mirábamos y discutíamos cómo es el futuro. Y en este caso los invito a Sergio, a Lucía y a Eugenio a que conversen de cómo imaginan la escuela post pandemia. Bueno, el escenario de ustedes, señores. Adelante. Gracias, Elena. Y gracias a todos por la invitación y por hacerse parte de esta conversación. Espero que además se hagan parte de la conversación. Yo no sé si hay alguna instrucción especial respecto de las preguntas o de la participación de la gente. Entiendo que hay un espacio especial para donde puedan hacer sus preguntas y comentarios. Para Sí, de manera te que se hagan interrumpo, parte también de la perdón. conversación. Perdón, Eugenio, y gracias por recordarlo para darle estas indicaciones a toda la gente que nos sigue. Ustedes tienen una zona de chat, que ahí les rogamos que hagan sus presentaciones, sus saludos, y tenemos otro espacio de preguntas, donde pueden hacer las preguntas que le quieren hacer llegar a los panelistas. Como se nos está por cubrir la sala, tenemos más inscriptos que la capacidad de la sala de Zoom. Lo estamos también transmitiendo por Facebook Live. Pueden encontrarnos, en un ratito le ponemos el enlace, pero si ponen en Facebook, buscan Virtual Educa y van a encontrar el espacio de transmisión, y si no, entran a la página de Virtual Educa, a seminarios, y ahí también lo estamos transmitiendo. O sea, 3 canales para que se puedan sumar a nosotros. Bueno, y otra cosa más para después no interrumpirlos, la grabación de este conversatorio lo publicamos mañana en el canal de YouTube de Virtual Educa, y por supuesto están todos invitados a la continuidad de los seminarios, y todos los que se han inscrito hoy van a recibir invitación para los próximos. Bueno, creo que ya pasé todas las noticias de parroquiales, digamos. Sigan ustedes. Gracias, Eugenio. Gracias, Elena. Bueno, Elena nos propuso algunas preguntas que motivan la conversación. La primera, bueno, obviamente tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con cómo estamos viviendo o cómo vemos desde los distintos países en los que estamos y las distintas realidades con las que nos toca interactuar, lo que está pasando con esta pandemia y con los sistemas educativos en este contexto de pandemia. Yo, como introducción, simplemente compartir con Lucía, con Sergio, algo que probablemente, que creo que me imagino está pasando similar en los contextos que ustedes conocen, y es que después de unas primeras semanas muy locas, ¿no? De un día para otro ver a la escuela cerrada, los estudiantes en las casas y los profesores también desde sus casas, un intento de reacción que a mí, en primer lugar, me despierta solo gratitud y admiración por los profesores, ¿ah? Por la velocidad con la que tuvieron que adaptarse a un cambio total de las reglas del juego. Todas las planificaciones se guardaron en un cajón y tuvimos que inventar la educación desde cero, ¿no? La forma de hacerlo, la forma de concretarlo. Yo diría que en lo que yo he estado siguiendo, he visto que hay como 4 etapas, ¿no? Las primeras 2 o 3 semanas fue una etapa, como digo, muy intensa y muy loca de tratar de responder como se pudiera. Y me tocó ver profesores que mandaban cosas por WhatsApp, el otro que hacía un grupo en Facebook, el de allá que ya tenía una plataforma y algo intentaba, el otro que montó un Moodle, distintas fórmulas que fueron tomando escuelas y profesores para tratar de alguna manera, sobre todo en esos primeros días, mantener el contacto con los estudiantes, no perder el vínculo, y tratar de sostener de la mejor manera posible algún tipo de continuidad del aprendizaje. Como digo, ahí yo creo que es donde se dio la impresionante vocación de muchos profesores de sostener contra viento y marea, porque además esto lo tuvieron que hacer en un contexto en que además ellos también estaban encerrados, también tenían a su hijo en casa, tenían a su pareja, tenían que ordenar su propio frente interno y al mismo tiempo mantener el proceso educativo. Después de estas
caos inicial, como digo, en que cada uno hizo lo que pudo y con lo que pudo. Creo que entramos a una segunda etapa, probablemente ya en el segundo mes, en que empezamos a consensuar ciertas herramientas que funcionaban mejor que otras, ciertas experiencias que podíamos compartir unos profesores con otros, ciertas cosas que funcionaban mejor y otras que no funcionaban tan bien, y empezamos a poner alguna precaria estabilidad al nuevo contexto. Digo precaria porque obviamente en América Latina tenemos desigualdades enormes entre nuestros países y dentro de nuestros países. Y por lo tanto es muy distinta la realidad de estudiantes con conectividad, de estudiantes sin conectividad, de profesores con conectividad y profesores sin conectividad, con dispositivos y sin dispositivos, urbanos y rurales. Tenemos contextos muy distintos. Pero dentro de eso, por lo menos ya empezó, yo te diría, grandes rasgos, a haber una mínima normalidad. Y desde el punto de vista educativo, creo que se tradujo en una cierta intento por replicar la experiencia que teníamos en la sala de clase ahora en línea. Me tocó ver desde cosas muy normales, como tratar de hacer clases de 45 minutos, el estándar en Chile al menos de las clases, y me decía, bueno, ¿por qué tiene que mantenerse el 45 minutos? ¿Será que podrán durar media hora, duran 20 minutos? A lo mejor no tiene sentido sostener la clase en línea 45 minutos, hasta cosas tan increíbles como me tocó ver un comunicado de una escuela diciendo que a las clases virtuales los alumnos tenían que presentarse con un uniforme completo, correctamente presentados, peinados. ¿Sí? ¿Por qué se van a presentar con uniforme a la clase, no? Bueno, desde esa lógica, como tratar de replicar o de sostener esa experiencia que teníamos antes, ahora en el nuevo contexto. Y lo que he visto en la última semana es una etapa, diría, espero, más sana, de ir tratando de encontrarle el lado amable, ¿no? De encontrar la oportunidad que hay para la educación remota, primero solucionando de alguna manera los problemas de los alumnos sin conectividad, ya sea a través de políticas públicas, o a través de donaciones, o a través de distintos mecanismos de políticas sociales, o a través de vías alternativas de hacer llegar material a los estudiantes sin conectividad, de entregar dispositivos, y sobre todo, como digo, de ir preguntándonos cómo es que este nuevo contexto se puede llevar adelante aprovechando las ventajas de lo que estamos viendo. Por ejemplo, aprovechando una mejor gestión del tiempo, aprovechando una mejor oportunidad para que los estudiantes avancen según su propio ritmo, en su proceso de aprendizaje, en fin, empezar a preguntarnos, hacer una pregunta de fondo que como educadores nos tenemos que hacer, ¿no? Que es cómo educamos en un contexto como el actual, y por lo tanto, cómo nos hacemos cargo del contexto emocional, social, cultural, político, donde están nuestros estudiantes, y desde ahí podemos reconstruir procesos educativos. No sé cómo lo han visto ustedes, Lucía, Sergio, desde sus países, este proceso inicial y el llegar hasta aquí. Bueno, qué pasa en Ecuador y qué pasa en Perú un poco para poderles contar desde los dos países, porque he estado inmersa en ambos sistemas educativos y desde los ministerios propiamente de educación. Quisiera compartir un poquito la problemática que se ha presentado, ¿no?, ante esta circunstancia. Y empezando por Ecuador, en realidad, y bueno, en general esto también ha ocurrido en Perú, y he podido ver que en los otros países en los cuales hemos estado un poco conectados para ver cómo ayudarnos entre nosotros en esta falta, surgió, como bien dijo Eugenio, primero una etapa de desorden y de confusión, incertidumbre, etcétera, y de desesperación, y luego se tuvo que hacer una propuesta educativa que llegue a los distintos escenarios, ¿no?, a las distintas realidades. Y claro, tenías más o menos, porcentualmente podemos decir que tenemos un tercio en nuestros países, en la mayoría de países de la región tenemos un tercio de familias, de hogares que acceden a la educación pública y que tienen conectividad, algo de conectividad, o que tienen un smartphone donde puedan hacer algo con lo que pueda llegar en formato web, ¿no? Entonces ameritaba hacer un escenario, un modelo, un aprendo en casa web. Pero de ahí tenías todo un grupo grueso, una buena parte de la población estudiantil y de las familias que tenían únicamente televisión, ¿no? Entonces teníamos que hacer la propuesta Aprendo en Casa, televisión educativa. Y por último, había de hecho un porcentaje que no es menos
buena parte de los países no es menos del 10 o 15%, que en realidad ni siquiera acceden a la televisión y que tienen solamente radio. Y bueno, hay ese último grupito que yo les llamo los que nunca nada, porque en los sistemas educativos, en todos los planes y políticas, realmente muchas veces decimos, ya vamos a llegar, primero llegamos a lo grueso y después algún rato, o sea, nunca nada llega realmente a ese grupo que no tiene ni siquiera, bueno, no tienen energía, por ende no tienen, bueno, pueden tener radio, pero algunos de ellos ni siquiera llegan a la señal de radio. Entonces, en estos distintos escenarios había que crear una solución para cada uno de estos. Y la primera cuestión fue evidenciar las brechas, ¿no? No solamente las brechas digitales, sino las brechas realmente que tenemos en general y tener que pensar en una política de inclusión que pueda llegar a los distintos ámbitos. Ya ni siquiera en esta primera fase pensar en un modelo, pensar en cómo llegamos con la mejor calidad, sino simplemente llegar con lo que podía haber estado sucediendo en la escuela, llegar de la mejor manera a los distintos hogares. Y eso, por ejemplo, le ha sucedido a Ecuador y le ha sucedido a Perú. A Ecuador, en medio de una crisis económica terrible, casi de las peores, ¿no? Un precio de petróleo cero, vives del petróleo y solo tienes, y el precio está en cero, o sea, imagínense este colapso económico. Y mientras que en Perú, un escenario donde tienes buenas reservas, ¿no? Como para poder solventar. Un escenario como el de Perú, inmediatamente la decisión de hacer una entrega, o sea, desde un proyecto llamado de cierre de brechas digitales, hacer una entrega lo más pronto posible de tablets, de dispositivos digitales para que se pueda llevar en estos dispositivos lo que estaría ocurriendo en las escuelas, y bueno, por lo menos de esa manera se ha venido trabajando muy fuerte para que ese Aprendo en Casa web, que es donde más cosas puedes dotar, con mucho más recursos educativos. A cada rato nos encontramos, sí, pero no tiene internet. ¿Qué tipo de recursos educativos podemos hacer? Y tenemos mucha falta todavía de experiencia de evaluar y de haber podido evidenciar cuáles son esos buenos recursos que se pueden ofrecer sin necesariamente tener conectividad, y bueno, aquellos en donde le sacamos el jugo al tema de la conectividad para hacer cosas que ni siquiera se podrían hacer en la escuela, y por qué no, a lo mejor, hacer más y mejor de lo que hubiera sucedido en la escuela, ahora desde casa, ¿no? Eso ya es en el escenario ese, donde hay conectividad, donde se reúnen todas las condiciones y donde tenemos una serie de evidencias que te dicen, sí, por aquí, con inteligencia artificial, con una serie de tecnologías hoy día que pueden estar transformando, elevando drásticamente, ¿no? Positivamente hablando, ese nivel de comprensión lectora en nuestros estudiantes y ese nivel de razonamiento matemático, las capacidades para resolución de problemas, que podríamos ahora, apoyados en las tecnologías, hacer lo que no hubiéramos podido lograr con los recursos que el docente hoy día cuenta dentro de su práctica docente, ¿no? Entonces, un poco eso es el escenario que yo he encontrado, casi brevemente, no sé cuántos minutos voy a hablar, no me quiero desplayar mucho, pero simplemente sí quisiera describir, ¿no? Tenemos este ministerio, cada ministerio de educación que se encuentra y que llega a pisar ese fondo de la capacidad que tiene para poder ofrecer. Tenemos padres de familia que definitivamente lo que se está dotando, lo que se puede dotar, en la gran mayoría van a tener frustración por la falta de recursos, de poder acceder a los distintos escenarios. Tenemos docentes héroes, ¿no? Que tienen que hacer magia en este momento para lidiar entre distintos entornos, porque ni siquiera solamente es lo que el Ministerio de Educación le exige, lo que los padres de familia exigen en los docentes de lo poco que se puede hacer. Lo que puede el docente con esas capacidades, por no haber escuchado a Eugenio Severín, por ejemplo, los países, tanto Perú como Ecuador, en tener una preparación, tener un espacio para los docentes para que se puedan preparar en el día a día para trabajar y desenvolverse en entornos virtuales, lamentablemente también es algo que nos ha puesto sobre la mesa esa falta de preparación que hemos debido tener, esa competencia digital que tendría que haber tenido el docente, que ahora más bien se replantea, ¿no? La competencia digital ahora tiene una serie de matices que tenemos que incluir en
en qué consisten esos ejes sobre la competencia digital del docente, y tenemos al estudiante, ¿no? Yo diría que el menos víctima de todo esto, podríamos decir que es, en esta circunstancia, el estudiante. Excepto que, claro, muchas de las cosas han terminado convirtiéndose en un envío de mucha tarea, mucha actividad que tienen que hacer, inclusive hasta tenemos dos cosas que sí quisiera mencionar para terminar. Una, el hecho de que ahora el asunto que tanto hemos venido persiguiendo desde los países recientemente, porque ni siquiera desde hace mucho tiempo, el tema de construcción de ciudadanía digital. No nos hemos preocupado de tener pensamiento computacional, programación, ofimática, una serie de tecnologías que los chicos sí, ya deben ir adquiriendo habilidades, pero esa primera capa transversal de formar en los estudiantes capacidades críticas para poderse desenvolver con los dispositivos digitales y conectados, bueno, buena parte o alguna parte de ellos, estar en línea, ¿no? No saben los padres, no saben los docentes, no saben los estudiantes, no sabe el sistema educativo cómo hacer para desarrollar realmente en el menor tiempo posible este tipo de capacidades y que no nos salga pues todos los riesgos en los que nos podemos encontrar con eso. Ese es un tema. Y el otro es que ahora, recientemente está saliendo el tema de, no, es que, y creo que en varios ministerios está pasando, que el tiempo en pantalla, sí, por supuesto, si estuviéramos con capacidad de ciudadanía digital, esto se manejaría bastante mejor. En este momento, realmente, tener todavía la presión de que sí, pero el tiempo en pantalla y que entonces solamente pueden estar unas pocas horas, ¿no? Legalmente, obligatoriamente que se dictan para que puedan destinar para los aprendizajes, también complica más la situación, ¿no? Eso. Bueno, la verdad es que sí, buenas tardes primero. Si uno por un ratito obviara los países que cada uno comentó, serían características muy similares, por lo menos lo que está pasando en Argentina. Cualquiera de ustedes podría haber descrito la realidad de nuestro país, de cada una de nuestras provincias, porque también hacia el interior de la Argentina, cada provincia tiene su particularidad. Pero la problemática de la conectividad, la infraestructura que requiere la virtualidad, claramente ha desnudado esta brecha que existía también en el entorno presencial, pero creo que ha dejado en evidencia todavía en una situación de crisis algo mucho más grande, ¿no? Mucho más problemático. Así que no me quiero detener en esto porque compartimos con Eugenio y con Lucía la misma preocupación. Ahora, yo quiero avanzar en un punto que algo Lucía dijo, digo, suponiendo además que los alumnos que están conectados, suponiendo aquellos alumnos que tuvieron la posibilidad de acceder a algún tipo de material, ya sea por computadora, por alguna plataforma, por la televisión o por la radio, nosotros también tenemos todo ese tipo de oferta educativa, ¿qué contenidos y qué didáctica le está llegando? Y me parece que eso también es el punto de pensar hacia futuro, cómo repensamos los currículums para poder ayornarlos. La verdad que esta pandemia llegó sin pedirnos permiso, nos sorprendió a todos, creo que nadie imaginó en el mundo que podíamos estar viviendo esta situación. Y para muchas cosas es algo muy terrible y muy dañino para las vidas, para la salud, para las economías, y para la educación también, pero tenemos que pensar cómo hacemos de esto una oportunidad. Tal vez animarnos a este desorden que planteaba Eugenio en un primer momento, que ahora de a poquito parecería que se va ordenando, ¿qué pasa si lo ponemos a jugar a nuestro favor para pensar de nuevo los sistemas educativos? ¿Qué pasa si estos recortes que tuvimos que hacer a la fuerza y obligados curriculares nos hace repensar el currículum de cada nivel o de cada año? La evaluación, por ejemplo, que hace muchos años en educación venimos discutiendo, que venimos pensando, que venimos escribiendo. Hay un montón de libros sobre los nuevos enfoques de la evaluación, sin embargo los exámenes y los regímenes académicos de cada país retroceden a veces en lo que tiene que ver con esta didáctica y con esto que se planteaba. Entonces, yo creo que el desafío es pensar cómo de esto salimos mucho más fuertes, cómo salimos fortalecidos, y la escuela y los docentes siempre están un paso adelante de los sistemas educativos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para recoger esto que el territorio y que cada una de las escuelas pudo hacer,
para ponerlo al servicio. Pensar una nueva escuela secundaria. En todos nuestros países tenemos problemas en el nivel medio. Y muchas veces tiene que ver con situaciones socioeconómicas, pero es que despierta este nivel y los objetivos que plantea los alumnos de la escuela secundaria. Entonces, si nosotros podemos aprovechar lo que la tecnología, lo que los proyectos pueden prever y pueden proveer a nuestros alumnos, tal vez es una oportunidad para la retención y el acceso y la inclusión de alumnos que hoy no estaban en el sistema. A mí me genera mucho tiempo pensar cómo podemos hacer para aprovechar todo esto. Esto que nos veíamos de manera impensada. Yo empecé a dar clases por Zoom a partir en la facultad y en los lugares donde doy clases. Para mí era algo impensado y sin embargo hoy me parece una herramienta valiosísima para llegar a un montón de gente, o este mismo encuentro que estamos teniendo hoy acá, que de otra forma hubiese sido algo imposible, mucho más enriquecedor. Ya le dijimos a Elena que nos debe el cafecito, así que próximamente cuando nos podamos juntar lo vamos a tomar. Pero digo, ¿cómo podemos aprovechar para poder poner todo esto al servicio de lo que viene, al servicio de repensar el sistema? El sistema educativo y los docentes somos un poco reacios a veces a los cambios. Y probablemente si hubiese venido un gobierno de cualquier presidente y nos hubiese dicho que ahora más teníamos que hacer una cuestión así, hubiese habido días de paro, conflictos, situaciones, líos, digo, todos los vivimos, y los que tuvimos la oportunidad de estar en la gestión mucho más. Bueno, acá no nos pidieron permiso, pasó y lo tuvimos que hacer, y la verdad que la adaptación fue buena. Entonces, si nosotros podemos, o los gobiernos, acompañar con la infraestructura en la tecnología, en la conectividad, en la llegada con el elemento, entonces queda en manos de los pedagogos, de nosotros, de los maestros, bueno, ¿cómo adaptamos el sistema? Porque lo más barato y lo más fácil, aunque es muy caro y es muy difícil, pero digo, lo más barato y lo más fácil es lograr conectar al alumno, llegar con una fibra, con un mecanismo que conecte a ese alumno. Ahora, una vez que lo conectamos, ¿cómo hacemos para que aprenda? ¿Cómo hacemos para que aprenda más? ¿Cómo hacemos para que ese aprendizaje que tiene sea significativo? Y me parece que ese es el desafío que nos pedía la educación antes de la pandemia y que me parece que hoy ya nos lo exige de manera obligatoria para cada uno de nuestros chicos, que además están interconectados absolutamente. Nosotros podemos ser docentes del siglo XX, pero nuestros alumnos son del siglo XXI, están interconectados, están compitiendo en el buen sentido, están con mucho más acceso a la información que cualquiera de los que nosotros tuvimos. Me parece que eso es una oportunidad y un desafío para la escuela. Sí, me parece tan interesante lo que tú dices, Sergio, porque a mí me pasa algo similar, ¿no? Como decía Lucía, hay muchos, que llevamos muchos años empujando y tratando de que haya cambios sustantivos en nuestro sistema educativo, por supuesto aprovechando las ventajas de las tecnologías, pero no solo por las tecnologías, no es que seamos fanáticos de la tecnología, sino que porque lo que nos atraía era la posibilidad de aprendizaje, de diferenciación, de personalización, de acompañamientos distintos, de experiencias de aprendizaje diversas para nuestros estudiantes que, usando tecnología, los profesores podían proponer. Y ha sido tan lento, ¿no? Como dices tú, este diálogo con los sistemas educativos es siempre, como dicen los argentinos, me encanta eso, como remar en dulce leche, ¿no? Y que siempre hace que sea tan, que siempre había una excusa para no hacerlo ahora. ¿Por qué no? Es que más adelante, porque se van a enojar los profesores, porque los profesores no tienen conectividad, porque el ministerio no tiene, porque el currículum, porque siempre había una explicación para no avanzar y de repente, listo, hay que avanzar, se acabó. Este es el momento y no hay, como dices tú, no hay excusa. Y creo que llegó ese momento porque lo peor que nos podría pasar es que cuando pase la emergencia, volvamos a lo que estábamos viviendo hasta diciembre del año pasado, ¿no? Y no aprendiéramos que efectivamente había una oportunidad, como dices tú, y como decía Lucía, esto nos pilló y desnudó nuestra flaqueza, desnudó que nuestra conectividad no era la que necesitábamos, que nuestra distribución de dispositivos no era la que necesitábamos, que las habilidades digitales de los profesores y de los estudiantes eran las que tenían que estar. Y bueno, y ahí quedamos, como el rey desnudo, ¿no? Que cuando se da cuenta que está desnudo. Y este es el momento de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo aprovechamos este momento como una oportunidad?
A mí me ha tocado ver experiencias preciosas de profesores, de colegios que han usado plataformas, que han montado experiencias, que están intentándolo, como digo, y cometiendo errores también. Yo creo que una de las cuestiones que a mí me ha encantado de esta conversación educativa en general es también darnos la oportunidad de cometer errores. Porque parece lo que es un mito bien peligroso, que hasta el año pasado nadie podía cometer errores, nadie podía arriesgar nada porque podía equivocarse. Y en realidad ahora estamos como con permiso, ¿no? Para equivocarnos, para probar, para intentar, para innovar, para buscar el mecanismo, y tenemos que aprender que profesores, alumnos, padres, apoderados, escuelas, ministros, están haciendo lo mejor que pueden, pero por supuesto que todos nos vamos a equivocar en el camino. Porque no hay reglas, no hay manual, estamos todos improvisando. Y de ahí va a salir algo lindo. Yo también soy optimista, yo creo que va a salir algo lindo si lo hacemos bien, si logramos aprovechar esta oportunidad para hacer ese pequeño cambio, y si podemos ir identificando hoy día esas señales de cómo es esto nuevo que podemos ofrecerle a nuestros alumnos. No sé si a usted le ha tocado ya ver experiencias de ese tipo, de cosas que uno dice, mira, por aquí hay una pista, aquí hay algo que está sucediendo que es interesante. Sí, justamente recogiendo tus últimas frases, el tema de lo lindo, ¿no? Tratando de encontrar, bueno, ¿qué es todo eso lindo que puede haber estado sucediendo, ¿no? Pensando en todo lo que ocurrió como errores y que tratando de ver, pero también esos aprendizajes que han surgido propio de algo tan loco que nos ha ocurrido, ¿no? Y que nos ha llevado ahí. Entonces ahí yo pensaba en este tema de algo que siempre buscamos, ¿no? En la educación, de lograr ese equilibrio en lo que llamamos el triángulo del aprendizaje, ¿no? Es decir, no solamente el aprendizaje se produce y la educación se debe producir entre escuela y estudiante, o sea, involucrar al docente y al estudiante, sino que debería tener una presencia más activa de los padres de familia, ¿no? El padre de familia normalmente está acostumbrado a, bueno, estoy pagando por un servicio, en el caso de la educación privada, o me están dando un servicio público como un derecho, entonces exijo. Entonces, mucho se ha producido ese modelo en general, en el cual el padre no era, no solamente responsable, en parte responsable de la educación propia, del día a día, de los aprendizajes de sus hijos, sino que tenía esa mirada un poco y esa actitud. Y entonces, hoy día, yo creo que esto es una oportunidad que para cada padre en su hogar se le ha abierto de primero acercarse más a lo que sucede en lo que es el proceso de aprendizaje de sus hijos, ¿no? Y a ver cuál podría ser un papel más allá de tener que lidiar con el hecho de que le están mandando muchas más tareas o que una serie de situaciones complicadas que se pueden estar generando y que de hecho se están generando en el hogar, también es una oportunidad para los padres para decir cómo puedo yo sí tener un rol más activo, estar encantados cada vez más entre los nervios y tener que lidiar también con su trabajo, etcétera, etcétera, se van entusiasmando cada vez más y van reencontrándose, reinventándose, algo que me parece bien interesante. Ahora, justo antes de empezar este conversatorio, veía un mensaje de una amiga, claro, de un colegio privado, élite, que tiene, y me dice, Lucía, estoy pensando seriamente en el homeschooling para mis hijos, cosa que jamás se le hubiera pasado por la mente, ¿no? Hacer y contemplar antes de la pandemia. ¿Por qué? Y eso definitivamente es por cómo ya han ido encontrando maneras en las cuales pueden ellos asumir un rol tal, que no creo que la tendencia va a ser que va a haber mucho más homeschooling, no creo que esa sea, pero algo va a ocurrir en cuanto al rol de los padres, a esa toma de conciencia y a ese gusto por tener un poco más de participación, y de entender, por qué no, como mencionabas, Sergio, y también Eugenio, un poco el tema de ese aprendizaje autónomo del estudiante, ¿qué quiere decir? O sea, cómo el estudiante va a gestionar, tiene que aprender a gestionar su aprendizaje autónomo, el padre, qué parte de ese aprendizaje autónomo, y cómo va a manejar esa parte, el docente de la misma manera, cuando vuelvan los chicos a la normalidad, digamos, a la escuela, o en este mismo momento, ¿no es cierto? No el hecho de aprendizaje autónomo se contrapone, ¿no? Y tienes al otro lado un rol más pasivo del docente. O sea, también es bien importante entender que el docente también tiene que pensar cómo reinventarse en ese rol
distinto, más activo, no solamente de facilitar y entonces estás lejos, entonces tú estás autónomamente, sino realmente de activar sesiones dinámicas con las formas más creativas posibles en base a los recursos, obviamente, limitantes que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, un poco esas reflexiones quería hacer. Yo creo de las cosas lindas que mencionaba Eugenio, me parece que mucha gente, muchas familias redescubrieron el rol docente. Se dieron cuenta que los hijos que los mandaban 4, 6, 8 horas a ese lugar que era la escuela, no era sino que trabajábamos los maestros. Entonces ahora dicen, mirá cuántos contenidos le mandan. No son ni más ni menos que los contenidos que trabajamos todos los días en las aulas, que tenemos que lidiar con esos currículos, con esos diseños. Entonces yo creo que hay algo importante que muchas familias, y más allá de la broma, revalorizaron la tarea y se dieron cuenta lo importante que es el docente. Y acá vuelvo a un punto, podemos tener la conectividad. Lo que queda también en claro es que no podemos no tener docentes, que tal vez tendrán que repensarse en un rol distinto, tal vez tendrán que empezar a pensarse de una manera diferente a cómo lo venían haciendo. Lo que no podemos es obviar de los docentes, porque ese proceso educativo, la educación, desde su palabra básica de educar, educhere, digo, esa idea de enseñanza y aprendizaje que es indivisible. Muchas veces, muchos gobiernos se creyeron que el aprendizaje iba solo sin la enseñanza. Y la enseñanza va de la mano del aprendizaje y esa interacción se vio acá, mediada en este caso por la tecnología, mediada por cualquier instrumento. Hace unos años en toda Latinoamérica estábamos con las tablets y las computadoras, primero las computadoras, después las tablets, y capaz que hay que pensar en un tiempo en los celulares, que ya están atravesando todo, y mañana serán los relojes. No importa, la tecnología avanzará, ahora el docente va a seguir estando. Lo que no podemos pensar que es el mismo docente haciendo lo mismo, ¿no? Uno a veces visita las aulas y todavía en algunas escuelas ponen en el pizarrón el día, hoy es lunes con la nubecita, si está nublado, o el sol si hay un lindo día. Cuando el alumno hoy tiene en el celular y en la computadora todos los climas y todas las situaciones climáticas del mundo. Entonces me parece que hay que pensar las prácticas, hay que pensar los temas de interés de los alumnos por un lado nuevo, y la virtualidad lo facilita. Ahora, no lo resuelve por sí sola, ni tampoco nos sirve como herramienta. Ahora, me parece que acá lo importante de sumar la mirada de los padres en este pacto educativo, la revalorización de los docentes, es siempre pensar que en el formato que sea, si nosotros somos educadores y si estamos hablando de la escuela, tiene que haber educación. Yo no sé, a veces en el resto de los países, creo que Argentina siempre se va a los extremos de los debates, a veces inclusión, cuando se habla de incluir, cuando se habla de acceder a posibilidades, va en desmedro de calidad. Y la verdad que no hay calidad educativa, ni hay educación sin inclusión, y no hay inclusión sin verdadera calidad. Yo puedo regalar títulos, y sin embargo, si esos chicos no tienen la calidad del aprendizaje, cuando salgan de esa escuela, no les va a servir para nada, porque las universidades lo van a rechazar, porque los trabajos no lo van a tomar. Entonces me parece que no hay que caer en esas dicotomías, sino que poder avanzar y poder pensar que realmente tenemos la posibilidad de transformar, tal vez como no la tuvimos nunca, y tal vez como era muy difícil. Miren, en Argentina, les cuento una pequeña anécdota, pero en Argentina la Ley Nacional de Educación tenía un artículo en su articulado que prohibía la educación virtual en los niveles obligatorios. Tuvo que reunirse el Congreso y modificar ese artículo 60, 70 días después. La realidad te gana, y la realidad va mucho más allá de lo que a veces los pensadores ilustres legislativos pueden poner en los artículos. Me parece que en esto es una oportunidad para poder ver y como diciendo, mirando realmente las necesidades que tiene la escuela y que tienen los chicos. A propósito de comentarios que ustedes hacían de la familia, del rol de la familia, me acordaba que ayer acá en Twitter alguien publicó un mensaje que decía, ¿quién nos va a devolver a los padres el tiempo que hemos gastado en estas semanas al convertirnos en profesores de nuestros propios hijos? Y alguien le contestó maravillosamente, le dijo, el mismo que nos paga a nosotros hace años por ser padre de tantos chicos que no tienen padre en su casa.
Yo creo que uno lo puede ver en esta lógica así media enojona que suele haber en las redes sociales a veces, pero también desde el punto de vista del comentario que usted hace, me gusta esta oportunidad que también tenemos de valorar el rol de unos y otros, ¿no? Yo creo valorar el rol de los profesores, valorar el rol de los padres, volver a poner eso en perspectiva educativa, ¿no? Que al final lo importante son los chicos y las chicas, cómo los vamos a ayudar, cómo los vamos a acompañar para que, como decía Sergio, puedan vivir en el mundo que van a vivir, que es tan distinto del que probablemente vivimos nosotros cuando teníamos su edad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos, como conversamos hace un rato, una oportunidad muy linda de imaginarnos cómo va a ser la educación y la escuela post-pandemia. ¿Qué características va a tener? ¿Cómo? No digo porque esté asegurado de que así sea, las fuerzas, como decía Sergio, que resisten el cambio a veces son poderosas, y por supuesto que va a haber una tendencia, cuando todo esto haya pasado, a volver a lo que teníamos antes. Pero me gustaría soñar con ustedes a dónde nos gustaría llegar, ¿no? ¿Dónde nos gustaría que este momento nos llevara? ¿Cómo debería ser esa escuela distinta? ¿Cómo debería ser esa experiencia de aprendizaje de los estudiantes distintos? Yo me imagino una experiencia mucho más centrada en cada estudiante, en sus capacidades, en el desarrollo de sus competencias, de sus habilidades, con mucho más énfasis en el desarrollo de las habilidades emocionales y de habilidades blandas que como decía Sergio, en este largo listado de materias curriculares infinito y que de hecho en la práctica no. ¿Cómo formamos nuestros estudiantes para vivir en este mundo complejo, ambiguo, incierto en el que estamos viviendo? Y por lo tanto creo que va a ser muy fuerte esta oportunidad que tenemos de cambiar hacia una situación más centrada en habilidades, más centrada en lo que Delors llamaba el aprender, el estar siempre dispuesto a aprender otra cosa. Yo creo que tenemos una oportunidad que me encantaría que no desaprovecháramos, ni quienes están en el diseño de políticas públicas, ni quienes están en la sala de clase. Ojalá cada profesor se haga esa pregunta. ¿Cómo cuando yo vuelva a estar en una sala de clase con estudiantes, mi clase va a ser distinta? ¿Qué aprendí yo como profesor de esta experiencia que hace que voy a hacer que mi experiencia como profesor mañana sea distinta? Focalizar a nuestros estudiantes, aprovechando las tecnologías para eso. En fin, yo creo que hay un espacio ahí para soñar que hoy día tenemos, pero que ojalá no se queden puro sueño, ojalá se queden, bueno, ¿qué pasos son los siguientes que entonces tendríamos que dar para que eso ocurra? Sí, bueno, yo prácticamente comparto todo lo que has compartido, Eugenio, en ese sentido, tal vez agregando el hecho de dos aspectos, ¿no? Uno es desde los sistemas educativos, de los ministerios de educación, esta preocupación de realmente sí priorizar con mayor énfasis los presupuestos que tienen que ir hacia educación, en el sentido del acceso, ¿no? El acceso a estos medios que hoy día nos han demostrado que por la falta de ellos estamos realmente evidenciando una educación bastante todavía con muchas brechas, ¿no? Ese es un primer aspecto que yo creo que eso va a cambiar. O sea, hay una reflexión fuerte por el golpe hacia dar mayor acceso, en ese sentido, del lado de los sistemas educativos. En el lado del docente, definitivamente, como lo planteas, ¿no? Bueno, la necesidad urgente de dotar al docente de estas habilidades, de estas herramientas suficientes para poder conducir de mejor manera su práctica docente, sobre todo apoyado realmente en estas tecnologías, identificar cuáles son aquellas tecnologías que pueden convertirse en sus grandes aliados una vez que cuenten con la preparación suficiente de parte del docente, el replanteamiento de lo que significa el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿no? Con mucho mayor énfasis, este tema como una habilidad, como una competencia, gestión autónoma de sus aprendizajes. Creo que de hecho sobre eso nos vamos a poder abocar, enfocar también en parte, y ese rol del padre de familia, que creo que también cambia. Nos vamos a ver, hay una parte positiva que se va a recoger de la participación del padre de familia en todo entorno socioeconómico, ¿no? Yo creo que sí. Una cosa que quiero compartir brevemente con ustedes, y es porque lo estoy viendo de cerca y estoy colaborando con la posible estrategia de la propuesta pedagógica para entornos
Este reparto de tablets, que van a ser cerca de 850.000 tablets que se van a repartir en los sectores rural, quintil 1, 2, es decir, de extrema pobreza y pobreza fuerte, en poblaciones rurales y interculturales bilingües, más urbano del quintil más bajo, en la realidad rural, que son, bueno, cerca de 700.000 estudiantes o más que van a recibir este dispositivo, lo que nos ha obligado a pensar es cómo vamos a generar la posibilidad de un aprendizaje, y yo creo que eso ya no regresa al modelo de antes, ya justamente con todos esos aspectos que menciono, una realidad que por lo general se gira en torno a la agricultura, ¿no? La familia, la economía familiar campesina, que ahora llega la tablet, llega un dispositivo, llega acceso, en varios de los casos en este año, otros en el siguiente año, acceso a internet, ¿no? Este dispositivo digital con una serie de materiales, de procedimientos que tienen que hacer, y se plantea realmente el aprendizaje, no solamente autónomo del estudiante, sino el aprendizaje en familia, entre los hermanos, mayores con menores, entre los padres, y con una oportunidad para que toda la familia aprenda, ¿no? Porque no solamente los estudiantes que van a recibir la tablet, sino que inclusive los padres también van a poder aprender a través de ese dispositivo, aquellos hermanos menores que no van a poder acceder, es decir, todo ello, y este aprendizaje, bueno, situado, mucho más significativo tal vez, ¿no? En el sentido de tener una propuesta que gira desde la actividad familiar cotidiana hacia lo que puede ser los aprendizajes apoyados en este tipo de dispositivos y de otros más que también, bueno, van a complementar el aprendizaje. Entonces creo que ahí hay una cosa interesante a ver, a que conozcan del modelo de Perú, que se está trabajando aceleradamente, pero seriamente, ¿no? Hay algo que quiero tomar mientras veía algunos de los comentarios, que me parece que son dos puntos, digo, que no podemos dejar pasar, que es la formación docente, ¿no? En esto de repensar el sistema, va de la mano de pensar a quienes formamos, a nuestros educadores, que después tienen el desafío de educar a los alumnos. Si seguimos pensando en los mismos planes de estudio, en los mismos formatos, vamos a estar formando para enseñar en una misma escuela. Y hoy me parece que el desafío es enseñar en esta diversidad. Ya hace mucho tiempo que los educadores nos planteamos de cómo enseñar para contextos diversos, que tiene que ver con esto que decía Lucía, de la territorialidad, del lugar, de las diferencias en cada uno de nuestros grados. Tenemos 30 alumnos al frente cuando estamos en primaria, tenemos 30 historias distintas, y ni hablar que gracias a Dios se ha avanzado mucho también en la inclusión de chicos con alguna discapacidad, con lo cual eso complejiza la tarea mucho más, y hoy la tecnología lo puede facilitar. Entonces, pensar en que esa formación curricular, tecnológica, digo, tiene que estar incluida en la formación de base y después en la actualización de aquellos docentes que ya están en ejercicio, me parece fundamental. Y el otro punto que señalaba, leía, era no perder de vista que la escuela, más allá de instruir conocimiento, también es un gran espacio de sociabilización. Y si bien hoy tuvimos que hacerlo de esta forma virtual y tenemos que adaptarnos, esto no va a ser para siempre. Sin embargo, esto puede ser una gran incorporación al formato de cómo veníamos conociendo la escuela, sumar esto, ¿no? Porque el abrazo también educa. Ese abrazo, ese contacto entre el docente, el alumno, entre alumnos, entre compañeros, también es educativo, y a veces se pierde desde la virtualidad, y a veces se facilita, porque la posibilidad que estamos teniendo hoy de conectarnos con gente de todos los lugares, con historias, con desafíos, también se facilita. Bueno, podemos lograr que esa sociabilización se dé, y que la tecnología no la corra, ni mucho menos, como a veces hay temor, la suplante. No, la tecnología lo va a complementar y nos va a facilitar la posibilidad de que ese abrazo tal vez sea virtual, con compañeros de todo el mundo, con compañeros de otras escuelas, o hasta de otros grados dentro de la misma institución. Entonces, me parece que esos dos puntos también nos quedan como desafío de poder charlar. Tal vez lo que tenga que ver con formación y capacitación docente podría ser todo otro conversatorio, porque más allá del desafío de la pandemia, ya viene hace mucho repensándose en cada uno de los países
la carrera, el salario, esto de que los docentes ahora están, bueno, en sus casas, pero atienden como 5 o 10 escuelas a la vez, así que me parece que son todos los desafíos que nos quedan si queremos realmente adaptar un sistema a lo nuevo, más allá de esta irrupción que ha hecho el Zoom y las plataformas adentro de nuestras vidas. Sí, Sergio, yo creo que Elena ya tomó nota y espero que nos invite a esa presentación sobre desarrollo profesional docente y capacitación. Hay mucha gente en el chat que está anotando sí, así que Elena, nos anotamos desde ya para ese próximo encuentro. Hay muchas preguntas en el chat sobre el tema de café. Con café, ese sí tiene que ser con café. Hay muchas preguntas que tienen que ver con lo que estábamos hablando sobre cómo nos imaginamos en términos concretos que tiene que ser esta escuela post-pandemia, ¿no? En términos prácticos. Yo estaba pensando, una de las formas que yo lo he encontrado para imaginarlo, porque creo que tenemos este momento para imaginarlo y hacerlo realidad, ¿no? Tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad para hacerlo posible. Una de las formas que yo le he entrado a eso es que a mí me gusta mucho una definición que tiene UNESCO de calidad, que dice que la calidad tiene 5 dimensiones, y me gusta mucho porque en general en nuestros países la discusión sobre la calidad es unidimensional, ¿no? Creemos que es el resultado de PISA. Listo, ahí está. Eso es, con eso sabemos cuál es la calidad de la educación, y todos quienes trabajamos en educación sabemos que no es cierto, que la calidad de la educación tiene una multidimensionalidad, y la UNESCO dice 5 dimensiones. La primera es que tiene que ser pertinente, es decir, tiene que estar conectado con las necesidades de su contexto. Y la pregunta es entonces, ¿cómo vamos a hacer una educación que esté mejor conectada con la necesidad de nuestro contexto, con el problema del cambio climático, con los problemas de las pestes o de las enfermedades con las que estamos viviendo, el tema de la falta del agua? Hay un montón de temas sociales que han ido quedando fuera de la escuela porque ya no caben en el currículum, cuando en realidad lo más importante que tiene que ocurrir es cómo preparamos a los chicos y chicas para vivir en el mundo real que van a vivir, ¿no? Entonces creo que hay una pregunta ahí súper bonita sobre la pertinencia, sobre cómo vamos a hacer que nuestra educación vuelva a ser pertinente para los estudiantes, que justamente, como ustedes sabrán, en muchos países de América Latina las tasas de abandono escolar en la educación secundaria tienen que ver con esto, tienen que ver con los estudiantes no lo consideran pertinente, no saben para qué les va a servir en la vida real lo que están aprendiendo en la escuela. 1. 2, que sea relevante, es decir, que se conecte con sus propios intereses, con sus capacidades, con sus habilidades, con sus ganas. Es un tema que creo que nuestro sistema educativo durante mucho tiempo lo hemos tenido marginado. Nos hemos hecho pocas veces la pregunta a nuestros estudiantes de qué quieren ellos aprender, dónde están sus intereses, dónde están sus vocaciones. Tercero, que sea equitativa. Y esto en América Latina es un dolor enorme, ¿no? Sabemos que nuestra educación, nuestros sistemas sociales no son equitativos y que la educación no siempre contribuye a cerrar las brechas, muchas veces las confirma o las agranda. ¿Cómo vamos a hacer que en el nuevo escenario que nuestra educación sea equitativa? Y que sea equitativa significa que respete la diversidad. La equidad no es lo mismo que la igualdad, no es que tengamos que ser lo mismo para todos, es que tenemos que hacer a cada uno lo que necesita. Y eso significa que tenemos que ser capaces de tener educación diferenciada, para hacernos cargo de contextos distintos, no es lo mismo para todos los estudiantes. Tercero, que sea eficaz, es decir, que logre los resultados, pero cuarto y quinto, que sea eficiente, porque tenemos pocos recursos, como decía Lucía, no siempre tenemos todos los recursos que quisiéramos, y tenemos que focalizar y saber dónde vamos a apuntar. A mí yo creo que en esa lógica, creo que tenemos una súper oportunidad en lo que viene, así que yo no sé cómo ustedes ven, cómo podemos dar pista a los profesores, profesoras que nos escuchan, respecto de cómo ellos pueden ir construyendo esta educación nueva, post-pandemia, que podamos tener en nuestras escuelas en América Latina. Bueno, para el docente, realmente yo creo que hoy día hay una oportunidad como esta, que por ejemplo estamos viviendo en este momento, ¿no? De simplemente con un clic conectarse y poder ver este tipo de discusiones que se están dando, además de todo un conjunto de programas formativos que se están dando en los distintos países, e inclusive muchos de ellos comparten y abren a que docentes de otros países puedan prepararse. Entonces yo creo que ha sido como casi un docente amigo me decía, para mí ha sido como haberme metido en una maestría que dura una súper hiperintensiva, porque entre lo que tienen que dedicar de tiempo para la parte con sus estudiantes y entre lo que tienen que aceleradamente desarrollar esas habilidades, sobre todo las más inmediatas,
de cómo manejar una sesión virtual con sus estudiantes, con todas las funcionalidades que pueden tener este tipo de plataformas, ¿no? Para aprovechar y para poder retroalimentar y poder hacer que los chicos tengan algo de autoevaluación y nuevas formas más creativas de evaluación, de trabajo cooperativo, bueno, colaborativo, cooperativo, etcétera, etcétera, para todo eso. Para todo ello hoy día hay una serie de organizaciones, instituciones que están ofreciendo realmente una gran diversidad de programas de formación para distintas temáticas. Así que los invito a que busquen esto, tal vez si a Virtual Educa comprometemos un poco a ver más bien como una de las cosas, ¿no? Ver todo lo que pueda haber y recoger de las distintas organizaciones. Están habiendo muchas cosas. Estoy apoyando al Ministerio de Educación de Ecuador, sobre todo en este tema, y bueno, desde educación STEM, desde la contención emocional, cómo se aborda para el aprendizaje de la ciencia, etcétera. O sea, realmente mucha diversidad de cosas, propiamente las competencias digitales, y de todo, a nivel de las distintas disciplinas y a nivel de los distintos enfoques, metodologías, corrientes pedagógicas novedosas, temas, el tema de flip learning, por ejemplo, que tanto decíamos, uy, ya el que se anima a hacer algo de flip learning, pues ahora obligadamente estamos haciendo y tenemos que pensar más y más en que eso no va a cambiar, no va a volver otra vez a foja cero, ¿no? Yo ahí contestando algunas de las preguntas del chat y para cerrar, yo creo que la vuelta a clases, por lo menos en Argentina, va a tardar mucho. Y no porque no podamos volver a la escuela, pero tener las clases con normalidad y poder volver al ritmo que tiene el sistema, tal vez no pasen todo el año, porque hay que adaptar los establecimientos educativos a los protocolos, porque nosotros aquí en Argentina entramos en el periodo del invierno, donde obviamente va a incrementar las enfermedades, esperemos que no, pero digo, se espera que pueda haber picos de mayor contagio, digo, entonces yo creo que por lo pronto no vamos a volver al aula en lo inmediato y hay que estar preparados para eso, para que tal vez cada establecimiento, en cada región, en cada lugar pueda tener autonomía. Y me parece que el gran desafío, no solamente de lo curricular, de la tecnología, es poder hacer efectiva dentro de un sistema. Elena les contaba que yo trabajé en la provincia de Buenos Aires, trabajo en mi lugar de desempeño, y me tocó gestionar 20.000 establecimientos educativos que tiene la provincia. Entonces, pensar que hay una única política educativa para 20.000 establecimientos es no entender esa diversidad de las que les hablaba antes. Entonces, poder pensar que vamos a regresar de manera distinta, que según las posibilidades, según las herramientas, pero todos sin perder de vista que queremos hacer llegar a cada uno de nuestros alumnos ese aprendizaje que les va a dar las herramientas al futuro. Yo la verdad que creo que nos va a costar, que creo que va a ser difícil, por el dolor que causó y por lo intempestivo de esta pandemia y de esta situación. Ahora, también soy un convencido que una vez que lo logremos superar, va a haber oportunidades para cambios que tal vez no hubiesen sido imaginados por ninguno de nosotros como parte de los sistemas educativos antes, hace 3 meses de que empezara esto. Así que, nada, con esto cerrar y agradecerte mucho, Elena, y estar a disposición de ustedes y de Virtual Educa para seguir charlando cuando quieran. Bueno, gracias a los tres por tan importantes reflexiones. Tomamos el guante, están convocados ya para Virtual Educa Connect, 21, 22 y 23 de julio, donde vamos a hacer un congreso enteramente virtual. Vamos a ver cómo nos va. Estamos preparando cuatro salas en simultáneo para transmitir, y la mayoría de las cosas las vamos a hacer pregrabadas, porque la conexión de internet, por lo menos en nuestras latitudes, no es muy estable, y va a haber también conferencias plenarias en forma sincrónica. Y además todo eso va a quedar grabado durante 6 meses para que lo puedan seguir disfrutando. Yo quería como cierre rescatar algunas cosas que aparecieron de los comentarios de los participantes. Les aclaro que hay participantes de más de 11 países de Latinoamérica, y muchas gracias a todos ellos por acompañarnos en estos seminarios virtuales. Y aparecieron 4 temas. Una, la necesidad de la reforma legislativa. Muchos colegas nos comentaban impedimentos legales en Perú, en Honduras,
vos también lo comentaste, Sergio, en Argentina, de poder implementar ofertas enteramente virtuales o parcialmente virtuales debido a la legislación vigente. Por otro lado, el cambio de los sistemas educativos, cómo se redistribuye el presupuesto tomando al acceso como una necesidad social de inclusión de los alumnos. Con respecto a la escuela y a los docentes, el fortalecimiento en sus capacidades tecnológicas, pero también en animarlos a cambiar la práctica, a ser innovadores. A esto que decía Eugenio, dejar el temor a equivocarse, aprender probando. Y por parte de los alumnos, algunos de los colegas nos decían cómo los convencemos ahora de volver a las aulas, cuando quizás algunos recibieron clases virtuales mucho más interesantes y divertidas. Apareció también un comentario de los colegas que la falla que se está viendo muy fuertemente es la imposibilidad de los estudiantes de leer y aceptar consignas, claramente, y de la lectura de consignas y la interpretación de la lectura, y cómo fomentar el aprendizaje autónomo de los alumnos. O sea, son 4 cositas, si quieren una cada uno, y cerramos. Yo puedo, empiezo, les había comentado que tengo un compromiso. A mí me parece que, y tomando el punto, yo creo que los alumnos están esperando con muchas ganas reencontrarse nuevamente con nosotros, con los docentes y con sus compañeros. Hay que aprovechar esas ganas y esa motivación. Yo hablaba con mis sobrinos y me dice, tío, nunca creí que iba a extrañar la escuela como en este tiempo. Nunca pensé que lo iba a decir. Bueno, son muchos los alumnos que tienen ganas de volver y aprovechar ese entusiasmo y esas ganas que siempre sabemos los docentes que es un puntapié muy alto para empezar a transmitir el conocimiento. Así que yo creo que viene de oportunidad a la mano. Yo los dejo, sé que siguen un cachito, pero tengo que salir corriendo a una nueva reunión. Gracias, bueno, Elena. Muchísimas gracias, Sergio, por tu colaboración. Gracias, Lucía y Eugenio, muchas gracias, un placer. Un placer, Sergio. Saludos. Sí, bueno, igual, como dice Sergio, realmente en mis experiencias últimas con niños o adolescentes o jóvenes estudiantes ha sido en ese sentido, ¿no? Están realmente extrañando su colegio, extrañando a sus docentes, extrañando a sus compañeros, extrañando realmente su entorno, ¿no? Inclusive ya casi teniendo que lidiar con el tema de no herir susceptibilidades de sus padres, cosa que no se imaginaba, en el sentido de decir, en verdad, quiero irme más al colegio y ya dejar de estar acá en familia con ustedes. Pero bueno, eso es algo que sí se viene dando. Y con respecto al aprendizaje autónomo, sí es algo que no hemos trabajado mucho y hay que ir buscando, ¿no? Yo creo que amerita, por ejemplo, un evento, una sesión de discusión en torno a cómo trabajar el aprendizaje autónomo, ¿no? La gestión del aprendizaje de manera autónoma en los estudiantes hoy día, darles esas capacidades, habilidades para poderse desenvolver con seguridad, con tranquilidad, con estrategia. Sí, hay que trabajar en ello y en eso justamente es una de las cosas en las que estamos ahora trabajando también, tanto en Ecuador como en Perú. Gracias. Sabes que a propósito de tu comentario, Elena, yo también he estado leyendo las preguntas y los comentarios en el chat. La verdad es que es súper bonito ver el consenso y la sensación de que a pesar de las distancias, o a propósito de las distancias que nos está imponiendo esta pandemia, nos seguimos encontrando no solo en una plataforma tecnológica, sino que en valores, en ideas, en propósito, en principio, y eso es bien bonito. Hay un libro maravilloso del historiador Yuval Harari, que se llama Sapiens, si no lo han leído, léanlo, y él dice que lo que nos hace humanos, esa es la pregunta del libro, ¿eh? ¿Qué es lo que nos convirtió en humanos y nos hizo triunfar como especie en el mundo? Y él dice, finalmente, después de muchas preguntas, dice lo que explica el triunfo de la especie humana, del Homo sapiens, es nuestra capacidad para compartir historias. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Estamos compartiendo nuestra historia y estamos haciéndonos humanos. Y a mí, yo nunca he dejado de pensar que en realidad lo que hace Harari, y eso es porque todos queremos llevar agua para nuestro
Si lo que nos hace humanos es compartir historia, entonces la educación es lo que nos hace humanos. Porque la educación es el procedimiento institucional por el cual compartimos historias. Los seres, la raza humana, con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Así que agradecerle a todos su vocación educativa, la invitación a ser parte de esta conversación que ha sido muy rica, y agradecerle también a Elena y a Virtual Educa por haber posibilitado este espacio. Gracias. Bueno, en nombre de Virtual Educa, muchas gracias a ustedes por su participación y muchas gracias a los colegas de estos 11 que están acompañando. Los invitamos al seminario de mañana sobre evaluación y calidad en pospandemia, y el viernes cerramos el ciclo de seminarios con una reflexión sobre pedagogía y tecnología a cargo de Olga Gudelo. Así que los esperamos a todos en los próximos seminarios, y como dijimos antes, en Virtual Educa Connect, a fines de julio, 21, 22 y 23. Muchas gracias nuevamente, y nos encontramos con un café real. Espero que muy rápido. Chao. Un abrazo a todos, que estén bien.